Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de COVID en los niños y niñas, un tema que, por cierto, y sin duda alguna ha sido prioritario en este espacio máxime, cuando con las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2 se sospecha, o por lo menos comienza a investigarse, si estas variantes están teniendo mayor efecto de contagio y de gravedad de la enfermedad en los menores. También le actualizaremos información sobre la inflamación multisistémica en niños y niñas ante la COVID-19. Al parecer, las nuevas variantes, como le decíamos, están afectando a la población más joven. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos informan que 6 de cada 10 niñas y niños son hispanos y que fueron diagnosticados con síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico. En el mundo se estima que 1 de cada 5,000 niños que padecen COVID desarrollan este síndrome inflamatorio, del cual estaremos hablando más adelante con nuestro experto. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publican también un informe que describe un síndrome inflamatorio multisistémico en los adultos, una afección similar a la que está registrándose en los niños. Esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La COVID-19 quizás ha atacado un porcentaje bajo de la población infantil, ya que han permanecido en encierro total. Sin embargo, desde el año pasado se ha advertido de los graves daños que ocasiona el sistema humano de niñas y niños. Dando seguimiento en el programa Coronavirus, la pandemia, sobre los casos de pacientes pediátricos con síndrome inflamatorio multisistémico asociado con enfermedad por coronavirus, se ha descrito en la literatura médica mundial cerca de 1,000 casos en 1 año y 3 meses de la pandemia. Aunque aún hace falta realizar más estudios sobre este síndrome, el seguimiento que hacen los profesionales de la salud a las y los niños que son diagnosticados con COVID-19 es puntual, sobre todo identificar los síntomas que presentan los pacientes graves por el daño que puede presentar en órganos. En población infantil se distingue por la afectación gastrointestinal, cardiovascular, hematológico y el respiratorio. Este síndrome inflamatorio multisistémico asociado con COVID-19 se describe que puede presentar fiebre persistente, inflamación y disfunción orgánica, con evidencia de síndrome respiratorio agudo grave, identificándose la mayoría de los casos con enfermedades inflamatorias como de Kawasaki y síndrome shock tóxico y con otros padecimientos. La advertencia es que la evolución es potencialmente grave y puede presentar falla cardiovascular. La mortalidad es baja del 2%. En quienes han presentado disfunción cardiovascular, requirieron sostén vasoactivo y asistencia ventilatoria invasiva, según se describe en varios estudios a nivel mundial. Los primeros casos se registraron el año pasado en Inglaterra y Reino Unido. La enfermedad de Kawasaki inflama las paredes de los vasos sanguíneos. Su síntoma es similar en quienes presentan fiebre por más de 5 días, conjuntivitis, lagañas, piel, lengua y labios toman un color rojo, mientras que las manos y las plantas de los pies se pueden hinchar. La recomendación de los especialistas es evitar que niñas y niños estén en contacto con algún enfermo por COVID-19 y en caso contrario es importante mantener vigilancia e identificar a tiempo los síntomas de la enfermedad. Mientras que esté la circulación activa, la pandemia por COVID-19 en el mundo, es importante que también las niñas y niños se usen el cubrebocas, se laven las manos y evitar acudir a plazas concurridas.
La COVID-19 ataca a todas las edades, sexo, condición económica social, pero sobre todo su peligrosidad alta es en quienes padecen enfermedades crónicas y en adultos mayores. Informó Isaura López Villalobos. En Ginebra, Suiza, está nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, para presentarnos el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Cristina, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de muertes por COVID-19 en el mundo ha aumentado considerablemente desde el jueves 1 de abril, con más de 11.000 decesos diarios, haciendo un total en toda la pandemia de 2.250.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El número de casos globales también se ha incrementado en los últimos días, llegando a niveles similares a los de la tercera ola y haciendo un total de más de 131 millones desde que comenzó la crisis sanitaria. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha insistido hoy en sus dudas sobre la emisión de certificados de vacunación contra la COVID-19 y que estos se utilicen como requisito para entrar o salir de distintos países de forma similar a los pasaportes. Esto es debido a que aún no se sabe a estas alturas a qué nivel reducen las vacunas la transmisión y en el caso de las personas ya vacunadas no se sabe por ahora cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos en su organismo y, por tanto, si una sola vacunación es suficiente o esta tendría que hacerse de forma periódica. La OMS ha mostrado también su preocupación por la discriminación que estas medidas supondrían para gente que por determinadas razones no se ha podido vacunar. Pese a las dudas que genera esta iniciativa en la OMS, el uso de certificados de vacunación sí está avanzando en territorios como la Unión Europea, donde se espera que este tipo de documento esté listo antes del verano. Las aerolíneas también piden su implementación para reactivar el transporte aéreo, muy afectado por la pandemia. Otro asunto que está causando preocupación ha sido la reciente infección con COVID-19 del presidente argentino Alberto Fernández casi 2 meses después de recibir la vacuna rusa Sputnik V. Por su parte, la OMS ha restado gravedad a este tema, ya que, según han declarado, la eficacia de este tipo de inmunización no es total. Hay personas que, aunque estén vacunadas, pueden infectarse, ha insistido en una rueda de prensa la portavoz de la organización Margaret Harris, recordando que incluso en el caso de las vacunas anti-COVID con porcentajes más altos de eficacia, la posibilidad de infección aún es de en torno a un 10%. Harris ha subrayado que la vacunación es una herramienta muy buena contra la pandemia, pero que las personas vacunadas deben continuar respetando las medidas de distanciamiento social e higiene. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Y advierten sobre los daños de COVID-19 en la población infantil con inflamación en corazón, pulmones y riñones. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos actualizaron los datos respecto al síndrome inflamatorio multisistémico. Los CDCs determinaron que los menores hispanos representan el 66% de los casos reportados en el país con este síndrome. Dificultad para respirar y dolor o presión en el pecho son 2 de los síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico que miles de niños han sufrido luego de pasar la COVID-19. Según los centros, este síndrome es una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluido el corazón, pulmones, riñones, cerebro, piel, ojos u órganos gastrointestinales. La agencia federal comenzó a rastrear en mayo de 2020 informes de este síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una afección poco común pero grave, de las que se conocían hasta el pasado 1 de marzo un total de 2.617 casos y 33 muertos. Para el vocero de la Academia Americana de Pediatría, Ilan Shapiro, el diagnóstico de un niño con el síndrome inflamatorio tiene como consecuencia problemas de salud a largo plazo, que al día de hoy se desconocen. Los especialistas llaman a estar atentos a los síntomas de sus pequeños y que no solo se fijen en la dificultad para respirar y el dolor o presión en el pecho, sino también se debe estar atento a otros síntomas, como dolor abdominal severo, estado de confusión en los pequeños, incapacidad para despertar o permanecer despierto, o tener la zona de las uñas, la piel y los labios pálidos, grises o azules. Si aparecen estos síntomas, los CDC recomiendan a los padres llamar inmediatamente a emergencias, informó Rocío López Fonseca.
Saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra. Doctor, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Muy buenos días. Felices Pascuas. Gracias, doctor. Pues sin duda alguna, este tema que ha encendido las alertas de nueva cuenta. Habíamos hablado ya precisamente con usted en otras ocasiones sobre el virus del SARS-CoV-2 en niños, niñas, en la población adolescente, doctor, pero hoy quisimos retomar con usted la charla porque se habla de más casos de inflamación multisistémica en niños y niñas y también cómo ha impactado la variante del virus del SARS-CoV-2. Pero empecemos con los casos de inflamación multisistémica, doctor. ¿Cómo podemos definir esta reacción? Para eso hay que entender cómo actúa una enfermedad. Entonces, en el momento que entra cualquier agente del cual me tengo que defender, mi organismo responde aumentando todo su sistema de defensa. Entonces, ante una infección o una agresión, la respuesta inflamatoria sistémica se da activando todos los mecanismos de defensa. Y entonces aparece fiebre y la liberación de sustancias que son las interleucinas, citocinas, macrófagos, todo el sistema de defensa. La respuesta inflamatoria sistémica se da en cualquier enfermedad o cualquier agresión que usted, un adulto o un niño, sufra. En el caso del virus SARS-CoV-2, por las condiciones que se da, lo que se ha visto es que esa respuesta no se frena, igual en los niños y en los adultos. Y la respuesta se da de manera tardía o se mantiene de manera tardía, lo que ocasiona que aún sin presentar la enfermedad clásica del adulto, que es alrededor de la segunda semana, que empieza con dificultad respiratoria y otras manifestaciones que agravan y ponen en riesgo la vida, el niño tiene un periodo un poco más prolongado después de la segunda o tercera semana, donde empieza como dato importante la fiebre y, como lo dice su nota informativa, empiezan a dañarse órganos y sistemas que son vitales para vivir. Corazón, riñones, hígado, páncreas, sangre. Y entonces se desarrolla una respuesta exagerada con daño a otros órganos que ponen en riesgo la vida. Doctor, ¿se tiene alguna estadística de actualmente a cuántos niños están cayendo en esta condición? Lo último reportado en el subregistro de esta enfermedad, porque al fin de cuentas los médicos tenemos que estar muy atentos a esto y entonces el subregistro sí se da, entonces no tenemos muchos casos detectados, pero alrededor del 2% de la población general en infantil está desarrollando esto, es lo que se estima, el 2%. Estamos hablando que de 1,000 casos de coronavirus se pueden estar presentando un porcentaje, 20 casos, ¿no? ¿Se puede evitar llegar a esta condición, doctor? La vacuna va a ser muy importante porque, ahorita nos podemos vacunar o se pueden vacunar, o se deberían de vacunar los mayores de 16 años. Entonces, cuando la vacuna o las pruebas ya estén dando esto, va a ser la única manera que podremos evitar que se dé esto. Esto se está viendo en los adultos. Los adultos vacunados no se están dando formas severas o graves, que la respuesta inflamatoria sistémica sería una manifestación grave o severa de la enfermedad por COVID-19. Por lo tanto, darle a un niño un tratamiento como tal, no hay nada, aún siendo contacto estrecho. El contacto estrecho estuvo en contacto con alguien que tuvo coronavirus, el niño va a desarrollar la enfermedad. Dar algo en realidad no está nada comprobado. Hay algunas cosas que han mostrado efectividad, pero no es nada certero. La observación en estos casos. La observación y el acudir a tiempo a recibir atención. Sobre todo el médico deberá de estar atento a datos que podré mencionar, como es la fiebre, disminución de la cantidad de pipí que hace, ataque al estado general, o sea, que el niño se vea mal, más mal de lo que se vería con un cuadro viral habitual, como una gripa.
y pueden aparecer ya efectos secundarios, que es la dificultad respiratoria, acelerarse el corazón, empezar a disminuir la saturación, edema de extremidades inferiores, y se van agregando todo como un reflejo del daño que están teniendo los órganos y sistemas que están siendo afectados. Doctor, vamos a hacer una pausa. Claro. Regresamos con más de este tema. Tenemos preguntas, por supuesto, también de nuestra audiencia. Si usted quiere enviarnos sus inquietudes, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa, regresamos. Mire, de acuerdo con algunos estudios, Brasil está resultando más letal incluso que Estados Unidos en casos de niños con síndrome inflamatorio relacionado con COVID. De acuerdo con el reporte más reciente de la Organización Panamericana de la Salud, 20 países y territorios de América reportaron en conjunto 3.526 casos de síndrome inflamatorio multisistémico, incluidas 95 defunciones en lo que va de la pandemia. Diversos reportes y publicaciones científicas provenientes de diferentes lugares a nivel mundial han descrito grupos de niños y adolescentes que requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos con una afección inflamatoria multisistémica con algunas características similares a las de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de choque tóxico. Estados Unidos de América ha reportado 2.071 casos con 30 defunciones confirmadas. Le sigue Brasil con 769 casos y 47 decesos. En tercer lugar está Chile con 157 casos y 2 muertes. República Dominicana reportó 129 casos y 5 muertes. Argentina contabiliza 125 casos y 1 defunción. Panamá 81 casos y 2 defunciones. Paraguay 63 casos y 5 muertes. Canadá 55 casos y Costa Rica 30 casos. Ambos países no reportan decesos. Aunque Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos de niños con síndrome inflamatorio que coincide con la infección por COVID-19, Brasil representa una mayor letalidad en este tipo de pacientes. De acuerdo con la información del organismo internacional, la letalidad en la Unión Americana sería de 1.5%, mientras que en Brasil es del 6%. Por otra parte, durante el mismo periodo, 24 países o territorios han informado oficialmente a la OPS que no han detectado casos de este tipo. En la medida que aumentan los casos, es importante que cada país caracterice los casos con el fin de contribuir a cerrar las brechas en la información, lo cual favorece la actualización de las medidas de manejo clínico y de respuesta, informó Elizabeth Ortiz. En más de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, es considerado como una afección grave. Según el reporte publicado hace un mes de la Real Escuela de Pediatría y Salud Infantil de Reino Unido, en el mundo se estima que 1 de cada 5.000 niños que padecen COVID-19 desarrollan el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. La Clínica Mayo, en Estados Unidos, lo califica como una afección grave. Siguen reportándose casos en el mundo. Por ejemplo, en Chile, en las últimas semanas, se reportó la muerte de una niña de 11 años y un joven de 16, ambos a causa de una afección relacionada con la COVID-19. Según los especialistas, fueron casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Esta condición no es frecuente y se comenzó a detectar hace casi un año en varios países, durante los primeros meses de la pandemia. Los expertos advierten que aunque tienen indicios, todavía hay muchas preguntas por resolver, como la causa que lo provoca y cuáles son los factores de riesgo. También explican que aunque es tratable, es importante detectarlo pronto para evitar complicaciones y desenlaces fatales. En la mayoría de los casos lo son. El síndrome fue descrito por primera vez en mayo de 2020 en un grupo de niños ingresados en cuidados intensivos en el sur de Londres que evidenciaban un estado de hiperinflamación multisistémica con características similares a la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de choque tóxico. Fiebre alta, escozor, hinchazón de los ganglios en el cuello y enrojecimiento de la piel
son algunos de los síntomas del síndrome ligado a la COVID-19 y que ha afectado principalmente a menores de 10 años, informó Rocío López Fonseca. Doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra, antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de cómo este virus puede afectar de manera grave a los niños que contraen o se contagian con el virus del SARS-CoV-2. En el caso de los adultos, doctor, hemos explicado en diversas ocasiones cómo actúa el virus y hemos dicho también, lo han dicho ustedes los médicos, que el virus puede ingresar por la vía oral, nasal, incluso por los ojos y albergarse o asentarse en cualquiera de los órganos vitales del humano. ¿Qué pasa con los niños, doctor? ¿Actúa de manera similar? Sí, de hecho, el virus tiene la capacidad de hacer daño directo. Y esto lo explicábamos porque el receptor de enzima convertidora de angiotensina, que es donde le gusta al virus, pues los niños también lo tienen, niños y adultos, solo que la disposición y la proporción en cuanto a número de receptores es menor en niños. El síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica no nomás es por el que se dañe directamente por el virus, sino a consecuencia de la respuesta inflamatoria que se está teniendo para defenderse del virus. Entonces, el ejemplo del riñón, el depósito de interleucinas o el daño por interleucinas, macrófagos en el intersticio, glomérulo del niño, entonces hace que empiece a tirar proteínas y sangre. Es por eso que los pacientes en niños, el daño renal se da no solamente por el daño directo como es en el adulto, sino a consecuencia de la respuesta inflamatoria que está. Y eso también se da en corazón, en páncreas, en el mismo pulmón. El síndrome de distrés respiratorio, de dificultad respiratoria, no solamente es por el daño directo, sino también por toda la consecuencia que se da para defenderse del virus. Doctor, veíamos unas estadísticas que nos presentaban ya nuestras compañeras en las piezas informativas y llama la atención cómo pues casi la mayoría de los casos tienen reportes de niños con COVID y casos graves además. Sin embargo, cuando se revisa el número de muertes, llama la atención, por ejemplo, que Canadá registra 0 muertes, mientras que Brasil está liderando esta lista en el número de defunciones. Me hace pensar, doctor, no lo sé, lo digo de manera muy empírica, usted es el experto, que se pueden evitar las muertes aun cuando se tenga este padecimiento grave. Sí, sí. Y la estadística lo único que demuestra son 3 cosas. La capacidad o la capacidad de atención que se da en el nivel hospitalario. Segundo, la premura, o sea, llegar a tiempo antes de que suceda un daño mayor. Y tercero, la cultura. La cultura que debemos de tener los papás para detectar que lo que está pasando con nuestro hijo debe de recibir atención pronta. La tasa de letalidad, como se mostró ahí en Brasil, depende mucho de eso, la capacidad hospitalaria, la premura con lo que se llega y los tratamientos o lo que se les da a los niños antes de llegar a recibir la atención adecuada. Nos ha enseñado mucho esta pandemia acerca de eso, ¿no? Usted nos decía al principio, doctor, y era una creencia muy divulgada, de que los niños primero no se contagiaban con el virus del SARS-CoV-2. Después se descubrió que sí, pero que su mayoría eran asintomáticos. Y luego se dijo que entonces los niños no enfermaban de manera grave. Hoy nos damos cuenta que no, que sí hay casos de niños graves, aunque hay que decirlo también, doctor, la estadística sigue siendo menor. Sí, lo que captamos de casos, porque no sabemos lo que está sucediendo en el mundo, en los niños, nos da un subregistro. Y lo que usted acaba de decir es fundamental. Los niños sí se pueden enfermar por el virus, aparte de ser asintomáticos, o sea, enfermos sin síntomas y ser transmisores para los abuelos o las personas que los cuidan. Desarrollarán una enfermedad como es el síndrome de inflamatorio multisistémico entre la segunda, tercera, cuarta semana, sin haber tenido la enfermedad clásica del adulto, donde vamos a empezar a tener síntomas de daño ya a corazón, a riñón y a otros órganos que son los que aumentan la mortalidad si no reciben atención temprana, ¿no? Claro, porque
no sé si la pregunta es por qué se parece al síndrome de Kawasaki o por qué se ha utilizado Kawasaki como referencia en estos daños a los niños. El síndrome de Kawasaki, como es una respuesta inflamatoria de manera exagerada, con una característica muy significativa, que esa respuesta inflamatoria de fiebre por más de 7 días, o sea, una fiebre que no sepa el médico qué es por más de 7 días. 2, aparecen lesiones en mucosas, o sea, se ponen más rojos las mucosas, ojos, boca, y puede aparecer un salpullido fino, pero lo que no vemos, que es lo característico de la descripción de esto, aparte de los síntomas mayores o los datos clínicos mayores, que son criterios mayores como es la fiebre y estos que mencioné, da una afección cardíaca que puede ser letal. Al dañar los vasos sanguíneos que llevan la sangre, sobre todo en las arterias coronarias en el corazón, la adelgazan y se empiezan a formar por el daño directo chipotitos, que son los aneurismas. Esos aneurismas van a llevar a condicionar que falle el riego sanguíneo, o sea, lo que alimenta al corazón, y un corazón que está trabajando de más sin una adecuada alimentación o perfusión sanguínea, pues causa infartos y muerte súbita en niños. Ay, doctor. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos cuente qué está pasando con las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2 en la población infantil y juvenil. Nos preguntan también qué va a pasar con las vacunas de COVID-19 para niños, si son seguras, no son seguras, si las están probando, no las están probando. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. La mayoría de los pacientes pediátricos que desarrollan síndrome multisistémico se recuperan con atención médica. Una de las consecuencias de la COVID-19 es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y jóvenes. Es una condición similar a la enfermedad de Kawasaki. La evidencia sugiere la relación entre la infección por el síndrome y el SARS-CoV-2, que implica una desregulación inmunológica postinfecciosa. La mayoría de los pacientes que lo desarrollan se recuperan con atención médica. Después de una revisión cuidadosa de los casos reportados, Alaska determinó que 8 niños cumplieron con la definición de síndrome inflamatorio multisistémico. Todos sobrevivieron. 3 son de Alaska, otros 3 son blancos, 1 negro, otro es hawaiano isleño del Pacífico y 1 más hispano. 5 son mujeres. En cuanto a las edades, 4 de ellos tienen entre 0 y 4 años. Otros 3 están en el grupo de 5 y 10 años y 1 más en el rango de 11 a 20 años. Algunos pacientes fueron atendidos en un hospital antes de ser trasladados al Alaska Medical Center o al Providence Alaska Medical Center. Todos los pacientes ingresaron en el hospital y 5 fueron atendidos en una unidad pediátrica de cuidados intensivos debido a complicaciones graves, como disfunción cardíaca, shock, dilatación de la arteria coronaria o aneurisma. Todos los pacientes recibieron al menos una ronda de inmunoglobulina intravenosa y 7 recibieron esteroides. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más comunes en estos casos son fiebre alta, letargo durante varios días, dolor abdominal intenso, vómitos, diarrea, ganglios linfáticos inflamados y erupción cutánea, informó Elizabeth Ortiz. Abrimos un paréntesis en el tema que hoy abordamos para ir a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos tiene lo más reciente. Naomi, te escuchamos. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Tras la Semana Santa en Honduras, el sistema de control biométrico del Instituto Nacional de Inmigración registró que 30.406 viajeros internacionales ingresaron al país por motivos de turismo. De igual manera, a pesar de aún estar en medio de la pandemia del COVID-19, una nueva caravana de inmigrantes salió de Honduras rumbo a Estados Unidos. Por lo menos un centenar de hondureños, entre ellos muchos menores de edad, mujeres y hombres, llegaron el pasado lunes por la noche a la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de autobuses de la ciudad de San Pedro Sula.
Honduras ya sobrepasa los 190.600 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 73.300 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 4.600 hondureños. Intentando reactivar un poco la normalidad educativa, luego de casi un año que las clases presenciales se suspendieron, SINAGER ha dado luz verdes a algunas escuelas y universidades para comenzar el pilotaje de ensayos para un retorno seguro a las actividades académicas de algunas carreras, tomando las medidas de bioseguridad respectivas. Por otro lado, Honduras sigue en espera de la vacuna rusa Sputnik V, contrato que tiene vigencia desde inicios del mes de marzo, para la adquisición de 4.2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, que inmunizaría a 2.1 millones de hondureños. Marco Midense, ministro de Finanzas, mencionó que desde Rusia informaron que aumentarán la producción de vacunas para enviar las dosis a los catrachos. Explicó que hay una demanda excesiva global y a eso se debe la demora. Hasta el momento, Honduras ha vacunado a un poco más de 50.000 personas, de las cuales 2.787 estaban en el proceso de recibir la segunda dosis de la vacuna Moderna donada por Israel. El resto solamente tiene la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, que llegó al país por donación mediante el mecanismo COVAX. Les seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Un saludo, por supuesto, a nuestros hermanos hondureños que nos siguen a través de la televisora pública. Doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra, lo escuchábamos ya y a manera de refuerzo de lo que hemos venido aquí planteando, de lo que usted ha planteado, este síndrome multisistémico que se presenta en menores que han padecido el virus del SARS-CoV-2 y que se considera la forma grave de la enfermedad, se puede curar, es decir, no es sinónimo de muerte. Con una buena atención oportuna, una buena alerta por parte de los padres, los niños salen. Y la pregunta es, doctor, ¿quedan secuelas después de un episodio como este? Bien, como es una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, el uso de antiinflamatorios a dosis adecuadas, el uso de ayuda para el corazón y pulmones, no necesariamente intubando a los niños, es la piedra angular de esto, y si se hace de manera correcta, prácticamente no deja secuelas. Estamos hablando de que uno pensaría que el riñón quedaría como en los adultos necesitando diálisis. No. El corazón con capacidad, si se recupera y se frena la respuesta inflamatoria y se soporta la capacidad cardíaca sin secuelas, tomando en cuenta que si se asocia con Kawasaki, donde hay afectación cardiológica, si se hace a tiempo y bien, prácticamente la funcionalidad queda normal. Pulmón con capacidades pulmonares normales, sin necesidad de irse a casa con oxígeno. Lo que hemos aprendido en este año, 3 meses, ha sido, antes, por ejemplo, un niño con respuesta inflamatoria multisistémica, lo dábamos de alta a la 3ª semana, algunos con oxígeno. Ahorita se están yendo antes de la 2ª semana sin oxígeno. Entonces sí hemos aprendido a hacer las cosas de manera diferente y la mortalidad ha sido, al menos con mi grupo de trabajo, ha sido del 0%. Del 0%, doctor. ¿Qué pasa con las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2? ¿Qué se sabe de estas variantes en los niños? Bien, lo importante de las cepas nuevas, que son 4, las más importantes, que lo voy a mencionar, brasileña, la inglesa, la canadiense y la sudafricana. Lo dije así, en ese orden, no por importancia, sino porque así me vinieron a la mente. Lo importante de esto son 2 cosas. Su capacidad de enfermar aumenta, en algunos hasta arriba del 50%. Por ejemplo, la inglesa, la B117, es 50% más transmisible. Por lo tanto, si esto lo tomamos en cuenta, que adultos y menores pues, van a enfermarse mucho más fácil. Es por eso que se ha hecho hincapié en esta variante de que el uso de cubrebocas debe de ser de manera estricta y sobre todo
de un cubrebocas de mayor eficiencia. Si esto lo tomamos en cuenta, que las variantes son estas, aumenta su transmisibilidad. Y segundo, la otra importancia es que si las vacunas están sirviendo para prevenir este contagio, entonces tomamos en cuenta que las vacunas, sobre todo la que aparentemente la variable brasileña, las vacunas que existen actualmente no cubren a todos con efectividad esa cepa. Entonces sumamos los dos factores, entonces tendremos que, sí debemos de seguir extremando cuidados. Esto en que enferme más a los niños no se ha demostrado. Se sigue comportando exactamente igual, lo mismo. O sea, los niños pueden ser portadores asintomáticos, pueden enfermar sin síntomas graves, volvemos otra vez a lo mismo, podrán desarrollar el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, pero todavía no sabemos cómo se comporta en los niños, si esto va a ser más mortal o no. En los adultos, los análisis estadísticos dicen, pues sí, se enferman más complicaciones, mayor mortalidad, pero no necesariamente como que sean más mortales por ser una variable más letal. Claro. Doctor, ¿vacunar o no vacunar a los niños? Sabemos que ya hay laboratorios que están en ensayos clínicos, incluso en fase 3, para adolescentes e incluso hasta menores de 6 años. Pero todavía la gente se sigue preguntando si es incluso necesario vacunar a los niños, doctor. Lo voy a decir así, y espero que sirva para las personas que todavía tienen dudas. La mejor vacuna es la que se pone. Las vacunas en el tiempo nos han enseñado que las vacunas están diseñadas para 3 cosas: para no enfermarnos y, por supuesto, para no tener complicaciones asociadas a la enfermedad, y lo más importante, para no morir. Las vacunas para COVID-19 han demostrado que disminuyen la mortalidad, o sea, son una vacuna que nos van a decir, por amor de Dios, vacúnate y no te vas a morir. Y segundo, no va a tener formas moderadas o severas, por lo tanto vamos a tener menos secuelas. Y respondiendo a su pregunta, los ensayos clínicos, que ya lo dijimos, mayores de 16 años se pueden vacunar con lo que hay de evidencia con las vacunas actuales. Los ensayos que están actualmente han mostrado efectividad. Muy probablemente se van a abrir a población de menores de 16 años muy pronto. Yo creo que en unos 3 meses ya estarán vacunando en otros países, sobre todo Israel, que es el que tiene la pauta, en adultos mayores prácticamente tiene vacunados al 100%. Entonces les faltan las personas menores de 16 años. Israel, los estudios en Israel, en Inglaterra han mostrado que sí nos debemos de vacunar también a los niños. Con seguridad, sí. Ahorita no quiero decir cuáles vacunas por el tipo, porque no quiero que empiecen y se está dando a que, sí se puede vacunar, y quieran vacunar a los niños aquí en México. No, por favor. Sí, los niños, al menos en México y en el resto, entendemos que los países de América Latina todavía no están incluidos dentro del plan de vacunación. Apenas están más o menos inmunizando al personal de la salud. Estamos con los adultos mayores de 60 años, es decir, que todavía falta un ratito, o al menos no se han incluido todavía a los menores en estos procedimientos. Vamos a hacer una pausa, doctor, pero regresando, nada más un minutito rápido antes de irnos a la pausa. ¿Las vacunas para los menores es la misma que se le aplica a un adulto o varían en su composición, doctor, en cuanto a la concentración, digamos? Es la misma en principio tecnológico, RNA, o sea, inyectar el material para identificarlo, montarlo en un adenovirus como para que forme el virus y se reproduzca sin causar la enfermedad por COVID-19, o la vacuna del virus atenuado. ¿Es la misma tecnología? Sí, se va a tener que utilizar la misma tecnología de producción de vacuna. Lo que no sabemos es la cantidad de material que se va a inocular. El ejemplo es la vacuna de influenza. La dosis para vacunar adultos es, aunque sea la misma vacuna, es una, y la vacunación para menores de
de 1 año, menores de 2 años es distinta. Ya lo veremos cuando empiece entonces esta autorización para vacunar a menores. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos, usted no se vaya. En España realizan un mapa para identificar el daño de COVID-19 en la población menor de 18 años. Tras un año de desarrollo y con un registro cercano a 1,000 casos de COVID-19 atendidos en los hospitales y más de 600 niños hospitalizados en España, el estudio épico de la Asociación Española de Pediatría confirma que en esta población la enfermedad es leve en la mayoría de los contagios. Menos del 0.02% de niños diagnosticados de COVID ha precisado ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátrica. La enfermedad por COVID-19 en niños sigue siendo leve. En la mayoría de los casos, según los datos del estudio epidemiológico de las infecciones pediátricas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, este proyecto es coordinado desde el Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid en colaboración con la Asociación Española de Pediatría. Los datos muestran que la media de edad de los niños es de 4.5 años y que cerca del 57% son varones. Según los coordinadores del estudio, estos datos les permiten crear un mapa de conocimiento fiel de cómo se comporta la infección por SARS-CoV-2 en menores de 18 años. El 30% de los ingresos presentó alguna complicación, en su mayoría de tipo cardíaco. Solo un 15% requirió ingresar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En el momento del ingreso, el 34% presentaba un cuadro leve, en general fiebre, sin foco infeccioso aparente, con síntomas similares a los de un cuadro gripal o catarro de vías altas. El 30% fue diagnosticado inicialmente con un síndrome broncopulmonar, el 14% con un síndrome inflamatorio multisistémico y solo un 10% con un síndrome gastrointestinal, informó Rocío López Fonseca. Y detectan el síndrome inflamatorio multisistémico en adultos relacionados con COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron un informe que describe un síndrome inflamatorio multisistémico en los adultos, varios meses después de la aparición de reportes acerca de una afección similar entre los niños. Se trata de una afección grave que puede inflamar algunos órganos del cuerpo, como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel o los ojos. La inflamación suele incluir hinchazón, enrojecimiento y dolor, explican los especialistas de la Clínica Mayo. Muchos pacientes, aunque no todos, sean niños o adultos, obtienen un resultado negativo en la prueba por infección por COVID-19. Sin embargo, la obtención de resultados positivos en la prueba de anticuerpos evidencia que muchos de ellos ya tuvieron la infección. Gregory Poland, experto de Mayo Clinic en enfermedades infecciosas, explicó que el caso típico es aquel en el que alguien se presenta con fallo progresivo de varios órganos y muy pocos síntomas respiratorios, o ninguno. La razón de esto es que la persona sufrió la infección en un periodo previo de 2 a 6 semanas, pero ahora ya no está infectada. La prueba del hisopo muestra resultados negativos, pero el paciente tiene anticuerpos. Entonces parece que se trata de algo relacionado, bien sea con una respuesta inmunitaria continua o con los anticuerpos creados. Por otra parte, la infectóloga de la Clínica de Universidad de los Andes, Mabel Aulín, reportó a la prensa que ella atendió 5 casos de adultos. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera por este informe. Doctor, pues prácticamente ya para concluir, sin duda alguna, un tema importantísimo, el de los niños de cara a esta pandemia del COVID-19. Y lo decíamos ya, cómo tomar las medidas, al estar muy atentos los papás ante cualquier manifestación. Doctor, porque incluso ante esta, digamos, relajamiento de algunos padres de que los niños no se enfermaban de manera grave, ante cualquier síntoma, casi siempre se pensaba que era una gripe. Ahora tenemos que reaccionar como reaccionamos ante los adultos, doctor. Es decir, nuestra primera sospecha tiene que ser COVID. Fiebre que no tenga un origen
con posibilidades de haber sido contagiado por un portador después de la segunda o tercera semana, aun cuando creamos que no, puede ser COVID. Es por eso que los papás deben de tener en cuenta esto. Fiebres que no tenemos un origen, muy probablemente es una infección viral. Y ahora, en ese mundo de virus, adenovirus, coxsackie, sincicial respiratorio, parvovirus, rotavirus, virus influenza, parainfluenza, ahora se agrega virus COVID, SARS-CoV-2 de la enfermedad de COVID-19. Y lo importante, que ya lo escucharon, puede que no esté detectado el antígeno en la prueba de hisopado, pero ya tiene anticuerpos. Es la respuesta inflamatoria, la respuesta a la enfermedad, aun cuando no haya tenido síntomas respiratorios al inicio, puede desencadenar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta exagerada ante la infección no detectada del virus SARS-CoV-2. Doctor, ¿qué ha pasado con el resto de las vacunas para los menores? Nos han preguntado también si es seguro o no es seguro llevar a los niños a los consultorios, al sector salud, a vacunarlos en medio de esta pandemia. Aquí tenemos, y lo tengo que decir, tenemos no una adecuada cobertura ahorita porque no hay faltantes de vacunas. Entonces, por favor, aprovechen las que hay. Como lo dije, la mejor vacuna es la que se pone y la peor vacuna es la que nunca se pone teniendo acceso a ella. Entonces, con las medidas de precaución lo están haciendo. No hay largas filas, sobre todo pues, por el miedo. Hay muy poca gente que está queriendo vacunar a sus hijos. Vayan, háganlo. Recuerden que el esquema básico de los 2, 4 y 6 meses con la vacuna neumococo, rotavirus y difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza, hepatitis B y polio, tienen que aplicarlas. O sea, vayan. Sarampión al año y en algunos lugares del sector salud hay varicela y hepatitis A. Hay que poner las vacunas, por favor. Claro, y doctor, también nos han estado preguntando sobre un eventual regreso a clases, que lo hemos visto ya en los países europeos, en Norteamérica, incluso en Estados Unidos, Canadá. Acá en México y algunos países de América Latina se está previendo el regreso de los niños a las escuelas. Nos han preguntado particularmente cómo se da más el contagio, del adulto al menor o del menor al adulto, un poco a manera de tomar más esa precaución. Bien, lo tengo que decir de manera clara. Los adultos son los que tendrían riesgo, o sea, los profesores son los que tendrían mayor riesgo de enfermarse, porque como los niños son portadores asintomáticos, pueden ir a la escuela aún sin síntomas de cualquier enfermedad y enfermar, si no hay la protección adecuada, a sus maestros, ¿no? La población en riesgo siempre va a ser tanto niños y adultos, pero en el caso de las escuelas, es por eso que es entendible que se estén tratando de vacunar a los maestros que sí van a regresar a la escuela, en algún momento dado que estén vacunados. Y los niños, nosotros tendremos que proteger a los maestros teniendo los cuidados que siempre debemos de tener. Por favor, los niños, como son portadores asintomáticos, eviten el contacto con personas enfermas, sana distancia, enséñenlos a utilizar el cubrebocas. Los mayores de 2 años pueden utilizar cubrebocas y las condiciones de bien ventilados, los lugares donde estemos, es lo más importante. Entonces, el prepararnos para el regreso a la escuela es tener la cultura suficiente de prevenir. Segundo, y las instalaciones adecuadas. Las aulas deben de estar con los mesabancos, con sana distancia y bien ventilados para que no haya concentración de virus dentro de los salones de clase. Y los niños mayores de 2 años, uso de cubrebocas. Esto es algo con lo que tendremos que vivir si es que queremos regresar
lo más pronto posible a las actividades escolares en las aulas. Qué bueno que menciona lo del cubrebocas, doctor, porque es otra de las grandes preguntas que constantemente nos hacen. ¿A partir de qué edad un niño puede utilizar sin riesgo un cubrebocas? Ya lo acaba de decir, a partir de los 2 años. 2 años. Ahora, doctor, a propósito del inicio de la vacunación en los adultos mayores, también otra pregunta que nos hacen es, ¿se puede entonces ya, ahora sí, propiciar la convivencia entre los abuelos y los nietos? No. Miren, hay que entender, digo sí, pero no. El estar vacunado no es decir ya no me voy a enfermar. Vuelvo a insistir, la vacuna está diseñada para evitar la muerte, o sea, me voy a enfermar, pero ya muy probablemente no me voy a morir. ¿Por qué? Porque las formas moderadas o severas que van a tener complicaciones que me lleven a la muerte ya no las voy a tener. Hay que actuar con inteligencia, por favor. O sea, ya estoy vacunado y ahora sí me puedo meter en un lugar donde haya 50 gente sin ventilación, sin uso de cubrebocas. No. O sea, tampoco el estar vacunado me da la libertad para hacer lo que antes hacía. No, eso me obliga a ser más responsable. ¿Por qué? Porque yo, si bien estoy protegido, yo voy a poder desarrollar la enfermedad y voy a poder ser portador y enfermar a otras personas. Ojo, la vacuna no está diseñada para que me dé la enfermedad en poquito, o sea, no me dé enfermedad moderada, severa y no me muera, pero podré tener y ser portador también sin una enfermedad grave y poder enfermar a otras personas. Por lo tanto, utilicen la inteligencia. El estar vacunado nos hace muchísimo más responsables y agradecidos de que estoy vacunado y por lo tanto tengo que cuidar a otras personas. En tanto no haya esta inmunidad de rebaño. 80% de la población o vacunada o con la enfermedad y anticuerpos. Claro. Doctor, qué gusto, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.